Yo hago parte, gracias, vamos a grabar esta sesión. Eh, Hago parte de la Corporación Redacción Colectiva, una corporación dedicada a la asesoría, consultoría en temas laborales, de derechos humanos, de derechos económicos, gestión de proyectos, entre otros. Hemos institucionalizado, como les venía contando hace un rato, este espacio bonito de los miércoles a las 6 de la tarde para hablar de diversos temas que claro, hacen parte de nuestras vidas de trabajo, pero además hacen parte de un contexto social, de un contexto laboral en el cual nos ha abocado a mirar o a ver distintas miradas de lo que está pasando alrededor de nosotros como trabajadores, trabajadoras, pero también como personas en un contexto social y económico dinámico de muchas formas. Y por eso para hoy hemos escogido en el marco de marzo, mes de la mujer, un tema bien interesante y que nos toca a todos y a todas indistintamente, sector empresarial, sector de organizaciones, sector económico o social en el que estemos, y es la inteligencia emocional en tiempos de estrés. Un enfoque integral hacia la salud mental y especialmente en este mes de la mujer hacia la salud menstrual. Y es que el estrés crónico afecta profundamente nuestra salud mental, nuestra salud física, y pues en el caso de las mujeres y personas y menstruantes, ya nos explicará mucho más nuestra invitada, pues también impacta factores concretos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y esto, por supuesto, se conecta con el tema laboral y eso que llevamos dentro, pero que para eso vamos a quienes experimentar, eso colaboren para silenciar, pero por de pronto con una hoja en blanco podemos tanto si podemos. Gracias. Y esto, por supuesto, se conecta con todo el mundo laboral y las políticas laborales en las que estamos en permanente asesoría para sus derechos, en unos factores específicos que ya nos va a contar nuestra invitada. Entonces, hoy contamos con Tirsa Uparela, psicóloga, especialista en consultoría en familia y redes sociales de la Universidad de La Salle, a quien yo quiero, no digo que estas sean las preguntas que mi colega vaya a contestar. Tirsa, bienvenida, un gusto tenerte aquí en este espacio. Además, es nuestra primera invitada que pues no es abogada, que es una psicóloga del mundo de la salud, entonces muy bonito que así sea. Y es que hay muchos interrogantes, ¿no? Como, ¿sabías que la inteligencia emocional puede ser clave para manejar tu estrés? O, pero venga, ¿cómo atendemos el estrés para que no redunde en mi salud mental? ¿O el estrés afecta mi salud menstrual? O sea, preguntas que han llegado a nuestro chat a partir de la publicación de que íbamos a tener este webinar. Y entonces, pues, sin más preámbulo, Tirsa, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y adelante. No te escuchamos. Ya tienes el micrófono prendido, pero no te escuchamos. Ya, tranquila, ve solucionando ahí mientras le vamos contando a nuestro público, distintamente de qué, de dónde provengan, en qué trabajen. Queremos contarles que, para quienes estén interesados, vamos a tener a final de marzo, primera semana de abril, un curso de negociación colectiva, primero negociación colectiva de sector público, y este curso, este taller, pues se va a dar de manera virtual, tener un costo pues muy bajo, muy asequible, muy accesible. Vamos a estar publicándolo, compartiéndolo en nuestras redes sociales la próxima semana, para quienes estén interesadas, interesados. Y más o menos a mediados de abril vamos a tener un taller, un curso sobre herramientas concretas para la redacción de los protocolos y rutas de atención, de promoción, prevención y atención contra el acoso sexual en el mundo laboral en el marco de la ley reciente que se expidió en junio 2365 del 2024 sobre acoso sexual en el mundo del trabajo, que invita como que empresas y demás articulen una serie de rutas, de protocolos, y pues vamos a tener como unas cajas de herramientas, unos procesos ahí
de consultorías especializados con mujeres muy de campo. ¿Será que ya Tirsa, cómo vamos de audio, mi querida Tirsa? No, no te escuchamos. Puede ser el audio del computador, no sé si tal vez del celular sea más fácil. Cosas de la virtualidad que sucede. Entonces, bueno, les contamos que vamos a tener ese curso taller con unas expertas en el tema a mediados finales de abril. No les puedo contar más por ahora, pero se vendrán temitas interesantes en torno a este tema de todos ustedes. Vamos a ver si logramos el audio. Sí, no, es un tema como de la computadora, del audio del computador. Muchas gracias a nuestros invitados por su paciencia. Vamos a recordar. A ver. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ahí sí. Espérenme, me estoy conectando desde el computador y me resuena. Tienes que salirte de la computadora, quedarte en el celular para que no tengas. Y no que se oye para Listo. Ahí sí. Perfecto. Listo. Bienvenida y todo tuyo el espacio, nuestra querida psicóloga. Tirsa, adelante. Vale, muchas gracias por la invitación y pues pedirles disculpas, esto de la tecnología aún nos atropella. Yo soy de las personas que piensa que en lo físico y se pasa más bueno. Sin embargo, esto nos lo dejó el COVID, ¿no? Hablando de salud mental, digamos que el COVID nos permitió todas estas herramientas y nos mostró que, que podemos vivir en la virtualidad, pero digamos que en un marco de salud mental es importante el tema de vernos físicamente, de abrazarnos, de sentirnos y que eso hace parte de nuestra salud mental. Entonces, nada, agradecerte, Stephanie, agradecerle a la corporación por este espacio tan bonito, em, donde vamos a hablar de salud mental, de inteligencia emocional, de todo eso que nos pasa en nuestra cabeza en el ciclo menstrual, ¿verdad? Cuando me invitaron y me dijeron, hablemos de salud mental y de salud menstrual, yo dije, wow, qué interesante, muy interesante porque digamos que la salud mental tiene que ver con todas nuestras emociones y cómo manejamos nuestras emociones. Digamos que tiene que ver con trastornos del comportamiento y trastornos mentales, pero agarrados de la mano del tema de la salud menstrual, donde también vivimos en un mundo, en un mar de emociones hormonales, pues es retador, es muy retador, digamos, enlazar estos dos temas. Quiero contarles que cuando hablamos de salud mental, hoy día básicamente o muchas veces pensamos solamente en estrés, en ansiedad, en la frustración, ¿verdad? O sea, creemos o digamos que el COVID, como le decía anteriormente, nos dejó como ese pensamiento de que la salud mental tiene que ver con esto. Y pues no, o sea, la salud mental es una amplia gama que nos muestra o digamos que tiene que ver más con esos trastornos mentales que ha sufrido el ser humano a lo largo de la historia y que tiene que ver con esquizofrenia, con el TDAH, con trastornos de bipolaridad, entre otros, y que, digamos, no podemos olvidarnos de eso, ¿verdad? Porque, digamos, ahorita solamente nos creemos que, ay, es que el estrés, entonces ya tengo una enfermedad mental porque o la persona que está en la oficina o que está en la casa y que está cargada de estrés, entonces ya está loco, está para psiquiatría y está incluso... hoy día nos medicamos muy fácil porque no dormimos, entonces nos medicamos. Si estamos ansiosos porque tenemos que entregar un trabajo en la universidad o porque tenemos que entregar un trabajo en nuestra oficina, entonces nos medicamos. Entonces, yo creo que hay una línea allí muy delgada y que tenemos que empezar a, a desvincularla
y aprender que la salud mental va mucho más allá, ¿verdad? Como les mencionaba, la pandemia del COVID-19 alertó al mundo en reconocer la importancia de la salud mental. Quizás antes, digamos que quizás antes de la pandemia ya existían allí como los pinitos de que la salud mental era importante, pero el COVID, digamos que abrió la mente del mundo entero en poner la salud mental en un primer plano y en las agendas más importantes a nivel mundial, al punto de que, digamos, ya se habla de salud mental en la política, ya se habla de salud mental en los espacios laborales, ya se habla de salud mental en los espacios educativos, es decir, la salud mental, por decirlo de un modo coloquial, se volvió moda. Y gracias a Dios se volvió moda, ¿sí o no? Porque antes lo teníamos allá como que, ¿qué salud mental? Eso no, eso es porque le falta, estuvo falto de una nalgada cuando estaba chiquito, entonces por eso es así. Pero entonces creo que el COVID nos dejó esa importancia de reconocer la importancia de la salud mental en todos los aspectos de nuestra vida. Por ahí hay un micrófono abierto. Em, este preámbulo es para decirles que eh, el COVID nos dejó trastornos emergentes, que yo lo llamaría trastornos de la cotidianidad, ¿sí? Que esto me refleja en la cara. Trastornos de la cotidianidad, entonces todo nos acelera, todo nos estresa, todo nos hace sentir inconformes. Si tuvimos un roce con un compañero de trabajo, entonces, digamos, eso ya nos genera estrés, nos genera ansiedad y nos cargamos de muchas emociones no tan buenas, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, digamos que estamos muy acostumbrados a cuidar nuestra salud física, ¿cierto? Eh, Desde que estábamos pequeños, incluso desde el vientre de nuestra madre, nos acostumbraron a que la salud física es muy importante. No con esto estoy diciendo que no sea importante, pero entonces, por ejemplo, una mujer en estado de gestación, ¿qué es lo primero que hace? Mandarla a control con el ginecólogo, con el médico, que se tome la atención, que se tome las vitaminas, ¿sí? Que su salud física sea idónea para que el feto o el bebé sea idóneo y nazca un niño sano, fuerte, grande y poderoso, ¿verdad? Pero no, nunca se han enfocado, nunca nos hemos enfocado en que la salud mental de esa mamá, ¿dónde queda? ¿Verdad? Esto debería ser paralelo de algún modo, o sea, sí, está muy bien que estemos pensando en la salud física de esa mujer en gestación, pero ¿dónde dejamos la salud emocional de esa mujer que está viviendo un sinfín de emociones, ¿sí? Digamos que se marca solamente en decir, no vayas a llorar porque si lloras eso le hace daño al bebé, ¿sí? No vayas a discutir. Si tu esposo llega bravo y peleando, tú calladita y no discutas porque esa discusión le va a hacer daño al bebé. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿y qué siente esa mamá o qué siente esa mujer en gestación para llorar? ¿Verdad? ¿Por qué no gestionamos esas emociones? Y yo creo que esas dos, digamos, esas dos situaciones de salud deben ir de la mano, porque entonces yo creo que el bebé termina estando mucho más vulnerable cuando una mamá emocionalmente no está estable o se tiene que guardar muchas cosas. Luego, cuando nace el bebé, yo me puse a hacer como una historia de vida porque me pareció de verdad muy importante, muy interesante. Entonces yo decía, bueno, cuando ya el niño crece, lo mandamos al jardín y allá en el colegio, ¿qué le enseñamos? Los colores, las vocales, a leer, a controlar que no se haga chichi o que vaya al baño. Incluso le enseñamos idiomas, porque es muy Sí, importante que el niño tenga un segundo idioma, ¿verdad? Pero no les enseñamos
a manejar las emociones, ¿cierto? No, o sea, digamos, en ese espacio del colegio, en ese espacio de la casa, donde le estamos enseñando al niño a crecer, no le estamos enseñando a manejar las emociones. Y terminamos siendo adultos entonces frustrados, ansiosos, deprimidos, estresados, porque de niños no nos enseñaron. Sí, nos enseñaron que el niño teníamos que llevarlo a control de crecimiento y desarrollo, que el niño a los 5 años ya tenía que saber leer o que ya a los 3 años tiene que conocer los colores porque si no hay una deficiencia. Pero ¿dónde está la salud mental, verdad? Y luego una parte muy interesante que yo decía, bueno, cuando las niñas estamos o están en esa edad de entre los 10 y 14 años que le llega su primer periodo, ¿qué pasa allí? ¿Qué nos están enseñando? Entonces, en el colegio, en la casa, la tía, la abuela, digamos como estos referentes o ese contexto donde viven donde nos movemos como niños, como niñas, nos enseñan entonces la higiene menstrual. Y eso es muy importante, no estoy diciendo que no. Entonces nos enseñan cómo usar una toalla higiénica, nos enseñan que digamos que tiene que ser pudorosa en los días que tienes el periodo, que esa niña tiene el periodo, entonces que si vas a pedirle permiso a la profe sea una manera cautelosa, que qué pena que tus compañeros se enteren, porque pues si es una niña de 10 años que se desarrolló, digamos, sus otros compañeros quizás no están en la misma etapa, bueno, esto para decirles que qué bonito sería que además de enseñarles el tema de la higiene menstrual, enseñarles también todo lo que se viene con el ciclo menstrual, ¿no es cierto? O sea, no es solamente que le llegó de visita a Andrés mensual o que, bueno, ya se tuvo su primera regla y entonces seguramente si te da cólico te tomas una pastilla o te hago una aromática, sino es ese mundo de emociones y toda esa carga hormonal que se le viene a esa niña encima y que quizás termina agobiándola porque nadie nos enseñó, ¿sí? Nadie se tomó el trabajo de decir esto es importante, vamos a enseñarle. Así como le enseñamos a usar una toalla higiénica, también enseñémosle que hay unas emociones que nacen con el ciclo menstrual y que vas a sentirte más irritada y que vas a sentirte de pronto más frustrada, pero que también antes de ese ciclo menstrual te vas a sentir más creativa, más feliz. O sea, es un mundo de emociones que se contradicen, porque así somos hechas las mujeres de esta manera. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué dentro de esas políticas de higiene menstrual no meter también el tema de salud emocional, verdad? Qué bonito fuera. Nos enseñaron simplemente que la menstruación era un tabú, que, que entonces si tenías tu primer periodo a los 10 11 12 13 14 años, eso no se lo podías contar a tus amigas, porque eso era íntimo y eso era personal. Entonces eso no se lo podías contar a tus amigas, que si por cualquier circunstancia te ponías mal la toalla y te manchabas, tenías que cautelosamente lavar tu ropa interior, que nadie se diera cuenta, porque qué oso con el papá, con el hermano o con el tío o con la figura masculina que viva en tu casa, ¿cierto? Porque nos enseñaron que esto es un tabú y lo que esto significa o lo que esto ha significado es que al esto convertirse en un tabú, terminamos frustradas, terminamos guardando emociones, terminamos sin entendernos, ¿sí? Sin comprender nuestra esencia como mujeres y sin comprender esa esencia de ese ciclo menstrual que es biológico y natural. Entonces terminamos teniéndole hasta miedo, porque uno dice, pucha, ya me va a llegar y ahora yo qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, por ahí leyendo y mirando, encontramos que, pues digamos, la menstruación no solamente los
3, 4, 5 días que nos dura el periodo menstrual como tal, o sea, que sangramos, sino que es un sinfín de cosas que tiene otros ciclos que podemos incluso aprovechar en nuestra cotidianidad. Digamos que esa primera etapa antes de la menstruación es la etapa de la ovulación, por ejemplo, y que nos trae emociones o sensaciones tan importantes como la felicidad. O sea, estamos en esos días más felices, más productivas, más creativas, y quizás eso no lo conocemos y no lo usamos a nuestro favor porque no lo conocemos. Simplemente nos hemos enfocado, nos han enseñado que la menstruación es los días en los que tú estás amargada, en la que no es menstruación, sino monstruación, o esos días en los que nadie te puede hablar porque como te hablen, se acaba el mundo. Mejor dicho, aquí una mujer con menstruación no le pueden decir nada porque escóndanse, ¿sí? Entonces, eso nos lo han enseñado. Nos han estigmatizado a través de los años y eso es lo que le hemos enseñado a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, ¿verdad? Que la menstruación es un tabú. Y sin embargo, ese ciclo menstrual es muy bonito, es maravilloso, o sea, nos permite, hay una etapa del ciclo en el que estamos en calma, en el que tenemos una sensación de serenidad, pero eso nadie lo ve, en que somos más creativas, en que estamos más dispuestas, pero eso nadie lo ve, simplemente se ve la parte negativa, decir de algún modo, de la menstruación, ¿verdad? Y tenemos que aprender a no escondernos, tenemos que aprender a no esconder nuestras emociones, tenemos que aprender a que todo eso que ¿Cómo surge vas? ¿Cómo te fue? en el momento de la menstruación es un ciclo bonito, es un ciclo natural, es un ciclo biológico que hace parte de nuestro ser y eso tenemos y que no nos dé miedo mostrarlo, ¿verdad? Que no nos dé miedo decir, sí, yo estoy menstruando y seguramente no me da miedo decir que tengo cólico, me voy a tomar una pastilla o ni siquiera me voy a tomar una pastilla, necesito un espacio para estar tranquila, que es nuestro derecho fundamental, ¿verdad? Entonces, yo creo que es tan importante conocer nuestro cuerpo en el ciclo menstrual como conocer nuestras emociones. Digamos que revisando todo el tema, podemos mirar que es algo que va de la mano. O sea, cuando nosotros conocemos nuestro cuerpo y conocemos nuestro ciclo menstrual, podemos hacer cosas maravillosas. No tenemos por qué tenerle miedo, ¿sí? Y esto va de la mano de conocer nuestras emociones, conocer esas emociones que afloran en nuestro ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, si son, seguramente pues, todas pasamos por lo mismo cuando estamos en ese proceso de menstruación, ya no de ovulación, sino de menstruación como tal, que es un periodo entre 3 y 7 días, que estamos irritadas, que sabemos que nos ponemos de mal genio, que sabemos que de pronto somos más sensibles. Cuando conocemos esas emociones podemos tener más contención frente al tema, ¿verdad? Sin ningún miedo, sin ningún... Y es muy importante el entorno en el que estamos, es muy importante que las personas que estén alrededor entiendan el proceso también en el que estamos pasando y que desafortunadamente por todo el tabú en el que estamos sometidos en esta sociedad, em, digamos, se ha vuelto, digamos, como es un tabú, entonces se ha vuelto un estigma. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien entender, ¿cierto? Comprender, gestionar nuestras emociones y trabajar en nuestra inteligencia emocional nos permite herramientas fundamentales. Nos va a dar una capacidad de poder comprendernos y entendernos y ser más felices. ¿Sí? Porque en nuestras manos está el ser felices. Cuando nosotros tenemos inteligencia emocional y aprendemos a manejar nuestras emociones y aprendemos a manejar todo eso que sentimos, lo vamos a poder contener
de una manera más tranquila y seguramente vamos a ser más felices y vamos a estar mucho más tranquilas con nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, yo no sé si hasta este punto tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario. Me siento aquí hablando sola, No, no, no no, ni sé. más falta. Esto es abierto al público. Yo sí quiero aprovechar, no sé si también estos participantes tienen comentarios, preguntas. Primero, agradecer esta introducción que nos hace Tirsa y esta invitación. A mí sí me gustaría destacar algunas cosas de las que has dicho, temas como antes la salud mental era un tabú, ahora es la moda. Y qué bien que sea moda. O sea, que la cogimos de moda, no qué importa que se cogió de moda, que se hable de ella en el espacio de trabajo, en los buses, en los colegios, en todo lado. Parte de ello es que incorporemos desde una corporación que habla de derecho laboral, de derechos humanos, pues que incorporemos esto, la salud mental, como un derecho de todos y todas. Pero además nos dices unos tips que me parecen muy interesantes para el diálogo, Tirsa, y aquí una pregunta y es, listo, o sea, lo primero, no temamos a nuestras emociones, no temamos a que nos llegue el periodo. Y además hoy el país ya está empezando a hablar de licencias menstruales, ¿no? La Menstruales. función pública, el Ministerio de Minas, ya empezaron a plantear una posibilidad de una licencia menstrual cuando es cierto, supongo, es poco como he visto la normativa, cuando es incapacitante, cuando no, pues, y que nos pasa, pasa a muchas mujeres esta situación, pero entonces para poder entender esas emociones y poder también afrontarlas, ¿cómo entiendo la emoción y cómo la afronto? Dos preguntitas allí y también abrimos al público. Lo primero, ¿qué tips nos darías para reconocer esas emociones? A veces, y a mí me pasa, me costó mucho comprenderlo, me costó mucho comprender que cuando me duele el cuello es porque tengo estrés, no, no laboral, no, no, cuando tengo estrés emocional hacia la gente. Así lo he entendido un poco, pues me toca ir a la consulta con Tirsa, pero he entendido un poco el proceso, pero y la gente a veces nos dice, bueno, ¿cómo entendemos estas emociones también para trabajarlas? Pues, bueno, no sé si controlarlas, no sé, sino, bueno, cómo trabajarlas y demás. Y lo segundo, ¿qué opinas como de estas licencias menstruales o pues, autorizaciones o permisos que han venido saliendo para esos 3 días en caso de menstruación incapacitante? Las dos como preguntitas para el diálogo, mi querida Tirsa, y Ok. al público. Para responder a tu primera pregunta, fíjate que por eso yo decía, digamos, en un principio, y es que tenemos que aprender a conocernos, porque todas somos, digamos, tenemos un sello personal, somos individuos y no todas tenemos el mismo proceso de todas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, saber cómo nos habla nuestro cuerpo, ¿sí? Cómo nos hablan nuestros sentimientos, nuestras emociones, saber, reconocernos, ¿verdad? Mira lo que tú decías. Por ejemplo, a ti el estrés hacia las personas decías, te duele el cuello, ¿sí? A mí, por ejemplo, tengo migraña emotiva, me decía el médico. Y yo cuando fui y me diagnosticaron, yo decía, pero pues, ¿qué migraña emotiva si yo soy la mujer más tranquila que existe en este mundo? A mí no me estresa nada, decía yo, fíjate. Pero el médico me decía, no, es que tu migraña es emotiva porque cuando tú, digamos, estás en momentos fuertes que te impactan de algún modo, pues tu cuerpo lo somatiza a través del dolor de cabeza fuerte, ¿sí? Entonces yo entendí, yo empecé a reconocer mi cuerpo y a conocer de qué manera me hablaba. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, conocernos, saber cómo nos está hablando nuestro cuerpo. Digamos que en el tema del ciclo menstrual es saber, por ejemplo, una persona que le da cólicos muy suaves, pero resulta que el siguiente mes le dio un cólico más fuerte. Tu cuerpo te está hablando, tu cuerpo te está diciendo algo no está bien. ¿Sí? O, por ejemplo, una mujer que tenga un ciclo menstrual regular y que, digamos, em, mm, mm, sus emociones no se vuelvan locas en esos días, por decirlo de algún modo, pero en este mes sí estuvo mucho más irritada, digamos, no sé, estaba mucho más sensible. Tu cuerpo te está hablando, tus emociones te están hablando y te están diciendo, oye, para bola algo está pasando, ¿verdad? Entonces,
digamos que lo primero que tenemos que hacer es autorreconocernos. Reconocer qué es lo que hay dentro de nosotras. Todas somos diferentes, entonces, bueno, y aquí para dar un tipcito es muy importante consultar. No nos dé miedo consultar. Ir a un psicólogo no está mal, al contrario, o sea, no tenemos que esperar sentirnos mal para buscar un apoyo, ¿sí? El ir al psicólogo no quiere decir que tú estés enferma. Sí, lo que yo les decía al principio, mm, nos enseñaron que, digamos, nosotras pedimos controles cada 6 meses, cada 3 meses, para revisarnos físicamente, ¿verdad? O sea, para hacernos la mamografía, para hacernos la ecografía, para tomarnos exámenes de sangre y mirar cómo estaba nuestro colesterol, ¿sí? Pero de algún modo hemos podido algún día pedir una cita con un psicólogo sin necesidad de sentirme mal. Yo creo que em, puede ser un 1% que se preocupe por eso. Entonces es reconocernos, es entendernos, es autorreconocernos para poder, digamos, poder encontrar esa inteligencia emocional y hablar de nuestras propias emociones. Y para la segunda pregunta, muy interesante además, tuvimos una directiva presidencial que salió más o menos en febrero, si no estoy mal, donde nos, digamos que instan al gobierno nacional, a las diferentes entidades, ya muchas se han puesto la camiseta y han sacado una circular donde dice que las mujeres en el periodo de la menstruación, dependiendo de su estado de salud físico, porque es salud físico, fíjate que no hablamos de salud mental ni nada de esto, sino que hablamos de la salud física. Cuando tengan un periodo incapacitante, es decir, los cólicos fuertes, el flujo abundante, es decir, tienen la posibilidad de que su empleador le dé 2 días, bien sea de licencia remunerada o de trabajo en casa, que eso me parece un logro fabuloso, porque, por ejemplo, por lo menos estamos empezando a hablar de eso, ¿cierto? Por lo menos los gobiernos o el gobierno se puso la camiseta y estaba mirando, oye, las mujeres necesitan un espacio adecuado, ¿sí? Y eso no quiere decir que dejemos de ser productivas. Imagínate, Stephanie, que ese día que salió esa directiva, yo iba, te lo cuento a modo de anécdota, yo iba en el transporte para la oficina y había una entrevista de una periodista mujer, ¿sí? Donde decía, ¿cómo es posible que el presidente saque esta directiva si lo que va a hacer es que nos estigmaticen y que no nos den trabajo porque somos mujeres que sangramos? Y yo decía, Dios, o sea, una mujer que no tenga la capacidad de ser empática, porque seguramente a ella no le dan cólicos, o seguramente su periodo menstrual es regular, o no ha tenido la oportunidad de toparse con alguna de nosotras que sí hemos sufrido de algún modo de periodos menstruales abundantes, de cólicos incapacitantes, y que eso no quiere decir que dejamos de ser productivas, ¿verdad? Nunca vamos a dejar de ser productivas. Podemos trabajar desde casa sin ningún problema. Y lo digo desde mi experiencia personal. Afortunadamente tuve un jefe en este último periodo maravilloso que yo le podía decir, jefe, o sea, sin ningún tapujo le podía decir, jefe, tengo cólicos, me puedo quedar en casa. Y él me decía, claro. Y nunca dejé de ser productiva. Entonces, es más un tema de empatía, yo creo, es más un tema de ponernos en los zapatos del otro y dejar el estigma. O sea, lo que tenemos que empezar es a sensibilizar, a decirle a los empresarios, a los empleadores, a las entidades, oiga, o sea, existe esto, es una herramienta para que las mujeres puedan trabajar desde casa, en un entorno seguro, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos. De acuerdo, Tisha. Tenemos una pregunta del público, pero no sin antes decir que gracias por compartirnos esa experiencia. Creo que muchas nos sentimos aquí identificadas y en efecto tener esta menstruación, tener la menstruación o solicitar una licencia o un permiso a causa de situaciones que se vivan en el marco de esta menstruación no nos hace
ni menos productiva, ni menos merecedora de derechos. Viviana, querida, adelante, bienvenida al espacio. Ya, perdón, no voy a activar el micrófono. Bueno, lo primero, pues agradecer el espacio, felicitarlo y por supuesto qué chévere escuchar a Tir y sus planteamientos. Yo creo que ella dice algo muy bonito y pues qué chévere que se haya vuelto y esté de moda poder hablar de la salud mental y poder ubicar en la agenda como un derecho y ojalá sea fundamental, pero un derecho humano la necesidad de la salud mental. Y creo que ahí también, y a propósito de lo que se señalaba, pues dos comentarios. El primero, que efectivamente, pues las prácticas en un mundo de exigencia, de sobreexigencia, pues que al final es la dinámica misma del modelo económico y político en el que estamos inmersos, pues nos ha puesto eh, esa necesidad de estarnos explotando y autoexplotando y parar un momento en en estos tiempos de crisis o de caos, pues ya es visto muy mal, pero el descanso siempre va a ser necesario. Y creo que ahí a propósito de eso, en algún momento se hablaba del ocio recreativo, de la necesidad de poder parar y tomarse un tiempo y un aire, y creo que ahí en eso, pues por supuesto está la necesidad de cómo nos revisamos y nos cuidamos y ponemos como de presente la necesidad de estar muy atentos a lo que nos sucede. Y creo que eso sí tiene un mensaje directo con la productividad. Creo que al contrario de lo que se plantea y por eso otros países en sus propuestas de trabajar 4 días, pues tiene mucho sentido, porque es también la posibilidad de tener más tiempo para el descanso, o sea, que la vida realmente sea equiparable con lo que queremos hacer y con lo que deseamos hacer, porque trabajamos más y estamos más afuera de la casa que lo que podemos estar con nosotros mismos. Por eso volver a ubicar el lugar de trabajar 8 horas, descansar 8 horas y a mí siempre se me escapa el otro 8 horas, la recreación, el ocio, tener 8 horas. Pues Dormir, es dormir, recreación y trabajo. Pero cada, me en cada pasa igual que a ti, a mí se me olvida el de dormir. Sí, y eso pues es importante como incorporarlo, pues es necesario también tenerlo como presente pues en estos debates. Y a propósito pues de lo que están señalando y con el hundimiento del proyecto de reforma laboral, precisamente ahorita estábamos trabajando en un tema y es de uno de los congresistas, Alirio Barrera, pues que plantea, y lo voy a leer, como las mujeres que imponen las licencias y esas cosas, pues va a ser poco atractivo para contratarlas en las empresas, porque un hombre trabaja 30 días al mes y una mujer solo 28 días. Y pues esto debe ser confrontado y debe ser discutido porque precisamente es allí, y lo señalaba Tirsa también, no por el hecho de ubicar nuestras necesidades y las labores, por ejemplo, entre otras, las labores del cuidado, los trabajos del cuidado, nuestra salud, nuestro derecho, por ejemplo, a ir y los temas de la incapacidad frente a enfermedades como la endometriosis u otros que ya se han diagnosticado que existen, no significa que no seamos productivos y no significa que eso pues no sea atractivo para las empresas. Esa es una discusión muy interesante y creo que a propósito pues de lo que se está evidenciando hoy de los 8 congresistas pues que han planteado por qué el hundimiento de la reforma laboral, y entre esos está este tipo pues de argumentos para decir pues que las mujeres no podamos estar en ciertos espacios, además cuando las mujeres nos hemos ganado y hemos conquistado derechos y estamos también hoy rompiendo con ese mito entre lo público y lo privado y estamos también en la escena de lo productivo y con muchos costos además de lo que eso nos significa por la doble o la triple jornada laboral a que ahora tenemos que ver las mujeres enfrentadas. Y aún así, pues hoy tenemos este tipo de declaraciones, pues que hay que seguirlos poniendo en este debate y que precisamente tiene que ver también pues con todos estos temas de salud mental y del cuidado y la garantía de los derechos por la igualdad pues que las mujeres necesitamos. Entonces, como dejar esos elementos ahí también para el debate y para este espacio. Así que, Ir, gracias. No, a ti, Viviana, por esa reflexión, muy pertinente, muy en el marco no solo de lo que estamos dialogando hoy, sino del contexto, del debate, de los derechos laborales y del derecho a la salud que está dando hoy Colombia y el mundo. No, no somos ajenos a estas discusiones en el mundo. No sé si hay más comentarios, preguntas del público, sino yo quisiera cerrar con una pregunta para nuestra psicóloga invitada, aprovechando que la tenemos por acá. No sé si hay más manitos por ahí levantadas. No voy aprovechando, si se animan ahorita, nos cuentan pues. Pero una pregunta para nuestra
querida psicóloga que nos está aquí acompañando, y es precisamente, ¿qué recomendarías si hoy le estuvieras hablando a empresas y a organizaciones sindicales? ¿Qué recomendaciones les darías en términos de cómo desde lo colectivo? Creo que justo hoy veía un video de esto de cómo abordar la salud mental y la situación de estrés y el manejo desde la inteligencia emocional, no solo desde lo individual, sino desde lo colectivo. Y desde esto, desde lo colectivo, desde lo público, también lo que tú nos acabas de contar de los actos administrativos que han exhortado a las entidades públicas a abordar este tipo de licencias menstruales o de teletrabajo, ¿qué le dirías a esas entidades públicas, bueno, o a esas empresas y a esas organizaciones sindicales en términos de cómo podrían ellos también desde lo institucional, desde lo organizativo, acompañar la adopción de medidas o cómo acompañar ese reconocimiento de situaciones de estrés, de situaciones en torno a la salud mental, a la salud menstrual, y cómo abordar también medidas preventivas y de atención para que todas estas situaciones complejas que se viven en el marco de la salud menstrual, de la situación, no es una situación de lo que vivimos menstrualmente, pues nos traspasan a veces en lo físico, en lo emocional, en la salud mental. Entonces, ¿qué recomendaciones, qué tips les darías tanto a ellos como a los que estamos aquí presentes para hablar con la organización, con la empresa, con la entidad y decirle, hey, te invito a que hagamos esta serie de cosas? ¿Qué nos dirías para generar aquí un Bueno, poco más de bueno, debate antes de terminar? Bueno, Steffi, yo, como lo mencioné ahorita, esto parte de lo individual, ¿sí o no? O sea, para ser un colectivo debemos partir de lo individual. Entonces, lo que hablaba Viviana ahorita del ocio, o sea, el decir no puedo, el parar, eso hace parte de la inteligencia emocional de los seres humanos, ¿cierto? A veces nos cargamos demasiado porque nos da miedo ser juzgados o juzgadas, entonces, digamos, nos da miedo parar. Entonces, yo creo que los empleadores, los empresarios tienen que, yo creo que esto parte de un tema de empatía, ¿sí? Cuando tú te pones en el zapato del otro y reconoces que el otro tiene un derecho fundamental, en el caso nuestro de las mujeres, en el tema de la salud menstrual, de todo ese tema hormonal y emocional por el que pasamos cuando estamos en nuestro ciclo menstrual. Y cuando, por ejemplo, se agravan las situaciones más, cuando no es solamente el ciclo menstrual, sino que viene de la mano con enfermedades menstruales y hormonales que existen, como decía Viviana, la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad em, demasiado importante y que apenas está saliendo a la luz, ¿verdad? Entonces, cuando siento que más que tips es decirle, venga, póngase en el zapato, seamos empáticos, aprendamos. Cuando una persona aprende de algo en particular, va a decir, oye, ¿verdad? Tiene razón. Y empezamos a trabajar. Entonces, lo principal es empezar desde lo individual. Como yo como mujer reconozco mi cuerpo, reconozco mi ciclo, reconozco mis emociones y tengo la capacidad de parar, de decir, hoy no quiero, hoy no me siento bien, hoy no puedo hacer eso. eh, Eso se refleja en lo colectivo también, ¿verdad? Porque cuando yo estoy bien conmigo misma, cuando yo, digamos, aprendo a manejar mis emociones y utilizo como herramienta la inteligencia emocional, eso se va a replicar en mi entorno, ¿ves? Y entonces, por eso te digo, empieza desde lo individual y desde ser empáticos frente al proceso del otro. Básicamente es esto, sensibilizar, sensibilizar, enseñar. Por ejemplo, Viviana me recordaba el tema de endometriosis y existe una ley de endometriosis, una lucha de unas mujeres que padecen de endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que ataca como al 80% de la población mundial de mujeres. Y no es que me dio un cólico menstrual, o sea, es una cosa extremadamente impresionante.
y que no solamente, digamos que no termina cuando te sacan la matriz y ya dejas de menstruar, no, eso no termina allí, eso va mucho más allá y tiene que ver con la tranquilidad, con la salud mental. No pueden ir a trabajar porque son sangrados abundantes. Es decir, existen ya cosas, digamos, ya puestas en la mesa y lo que tenemos que hacer es empezar a socializar, a sensibilizar, a ser empáticos, a ser empáticas entre nosotras mismas. ¿Verdad? Entonces, más que un tips, yo creo que es eso, empezar desde lo individual para llegar a lo colectivo. Muchas gracias, Tirsa. Efectivamente, también acá nos hacen una reflexión muy interesante en el chat y es, me parece importante referenciar que hay hombres trans que también menstruan, mujeres en sus diferencias y diversidades y hombres trans menstruando, porque también nos invita a esta reflexión en el marco del Sí. diálogo muy importante. No, bueno, antes de darle el minuto de cierre a Tirsa con una conclusión y reflexión final para que la vayas pensando, esa invitación final, porque se nos va acercando la hora de cierre, es decirle a todas nuestras invitadas e invitados, lo primero, no se pierdan el webinar del próximo miércoles, así como el de hace 8 días que tuvimos a Magda Albert, una experta en temas de género, y hoy nuestra psicóloga hablando de salud mental y salud menstrual. Tendremos en 8 días un súper tema para cerrar el mes de marzo y es mujeres lideresas en sus diferencias, como aquí precisamente lo han mencionado. Tendremos una lideresa social, temas barriales, una lideresa sindical, y tendremos una mujer empresaria, una mujer emprendedora, avanza con sus proyectos productivos, con microempresa. Entonces nos van a contar un poco desde su experiencia cómo se viven todos estos escenarios de liderazgo y también unos tipsitos desde esos diferentes enfoques de liderazgo que hacen las mujeres en Colombia y en el mundo. Entonces, invitarlas a este webinar en 8 días, 6 de la tarde. Lo segundo, síganos en redes sociales para conocer más acerca de las cajas de herramientas, de las propuestas que les estaremos haciendo en próximos días. Y bueno, esperamos que les haya gustado este diálogo el día de hoy, esta tertulia. Querida Teresa, nuestro minuto de cierre. Nada, pues Invitación. agradecerte el espacio y agradecer a las compañeras y compañeros conectados. La verdad que es un tema bastante importante, como lo decía al principio, afortunadamente se volvió moda y se puso en la mesa de muchas agendas. Em, para cerrar, quiero dejarlos con una frase de un libro maravilloso que se llama Cosas de Mujeres de Annabel Hirsch y dice, la menstruación es la única sangre que no nace de la violencia y es la que más asco da. Entonces quiero dejarlos con esa reflexión. Me parece muy bonita, una reflexión, y dejarles, decirles que desde lo individual, empecemos a trabajar nosotros desde nuestro ser, de reconocernos como seres humanos únicos y maravillosos, que no nos dé miedo sentir, que no nos dé miedo expresar, que no nos dé miedo decir no, que no nos dé miedo parar, porque muchas veces por el que dirán, que de pronto me pase un poquito, pero que día miraba para el Día de la Madre un comercial donde somos o donde tenemos que ser, porque así nos pusieron la etiqueta, psicólogas, amas de casa, cocineras, chef, conductoras, ¿sí? Y el papá es el proveedor. Entonces, fíjense el estigma tan grande que tenemos o la etiqueta tan grande y la responsabilidad tan grande que nos han dejado como mujeres, que a veces nos da miedo ser juzgada cuando paramos. Entonces, cuando decimos no, estoy cansada, tenemos el derecho fundamental de decir, no nos dé miedo decir no, no nos dé miedo parar porque eso hace parte de nuestra salud mental y de nuestra inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Stephanie, por el espacio. Espero que les haya gustado. Pues nada, cuando quieran alguna cosa de mí, allí estaré presta para lo que quieran, lo requieran. Claro, claro que sí, ahí tenemos el contacto de Tirsa para quien esté interesada en profundizar en sesiones.
trabajo psicológico. Bueno, muchas gracias Tirsa, a todas ustedes, queridas invitadas, y nos vemos el próximo miércoles y por las redes de Redacción Colectiva. Feliz tarde, noche para todas y todos. Adiós.